y Bueno, condicionarlo. bueno, qué pena con ustedes. Yo creo que fue un problema acá de conexión. Entonces ya seguimos. Entonces, como les venía comentando, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Listo, perfecto. Entonces podemos continuar. Qué pena con ustedes. Entonces les estaba comentando que la estrategia que utilizó aquí el doctor Amato fue una de incrementar el volumen tidal y vemos cómo la mortalidad va incrementando. Es decir, la mortalidad sí se impacta como vamos ingresando un mayor volumen. De otro lado, vemos entonces que cuando él mantenía un volumen tidal estable e iba incrementando la PIB, la relación en términos de mortalidad era a la baja. Y por último encontramos que así, en la estrategia B, los pacientes que les ponían también volumen tidal, así como les incrementaban la PIB, pues no tenían ninguna relación. Entonces podemos verlo en términos de que, bueno, la PIB es lo que mejora el paciente. No, lo que de verdad es lo que impacta es esta relación entre lo que sería la presión de meseta respecto a la PIB. Vemos que esta presión de meseta es bastante amplia respecto a esta presión de meseta que es bastante corta. La presión de meseta, perdón, la presión de driving pressure, que sería esta relación de meseta en relación con la PIB, que es pequeña, pues tiene más tasa de supervivencia aquel que tenía una tasa un poco más grande. Si nos damos cuenta, en esta parte había más mortalidad. Entonces, no es incrementar la PIB, es mantener la relación, según este documento del doctor Amato, y pues él precisamente fue quien empezó a colaborar con el concepto del driving pressure o presión de conducción. Entonces, como veníamos comentando, aquí para la relación de la fórmula del doctor Amato en términos del volumen tidal, el volumen tidal sí impacta, mayor volumen tidal, mayor presión. Y vemos entonces en esta gráfica cuando él ya hace el análisis, un punto de partida que como les habíamos comentado ahorita, ya en términos numéricos, esa presión de conducción de 15. ¿Por qué 15? Porque después de 15 se empezaron a morir más. Entonces, la presión por lo menos en términos generales de conducción o driving pressure debería ser menor a 15. A mayor driving pressure, el doctor Amato mostraba mayor mortalidad. Entonces, no es la PIB, es la relación. Después entonces tenemos otros estudios en los cuales siguen analizando la driving pressure. Este es el estudio Siesta. En él se evaluaba la driving pressure como un determinante benéfico y se tomaron 778 pacientes con SDRA de moderado a severo. Vemos entonces la relación de riesgo relativo de mortalidad y la presión plató, que es la misma presión de meseta, y en la parte de abajo la driving. Entonces él decía, bueno, tenemos dos presiones, la presión de meseta y la presión de driving. De la presión de meseta encontramos que el punto de partida hacia la mortalidad, es decir, el riesgo de mortalidad intrahospitalaria, estaba como punto de corte 29. Recordemos que estos pacientes eran SDRA moderado a severo. Por encima de 29, mayor mortalidad. La driving pressure, por encima de 19 para este estudio, mayor mortalidad. Pero si nos damos cuenta entonces acá, en torno a 14, 15, hay una relación lineal hacia el ascenso. Es decir, podríamos estar también en relación con el estudio del doctor Amato, que se correlaciona con tendencia a la mortalidad. Si lo vemos entonces en otros términos, podríamos decir que con una driving pressure por debajo de 19 y una presión plató por debajo de 30, el riesgo relativo de morirse en un hospital, pues no impacta. Mientras que si incrementamos esta driving pressure, así sea en relación con esta relación plató baja, los pacientes se van a empezar a morir. O sea, la driving impacta. Pero por otro lado, entonces tenemos unas relaciones de mortalidad un poco más altas. Un poco más altas, ¿por qué? Porque vemos que la presión de plató por encima de 30, independiente de la driving, sigue siendo un patrón de mortalidad mucho más importante que en términos de driving pressure. Es decir, no podemos dejar solamente el análisis de presión de conducción. Tenemos también que hacer el análisis de la presión de la meseta. Y lo vemos entonces en esta forma, donde si nos ubicamos en la línea verde, en la línea magenta, que serían estas en relación, los pacientes que tienen una driving pressure por encima de 19 tienen la supervivencia disminuida, así como aquellos que tienen una presión plató mayor de 30. Es decir, si usted tiene un paciente que tiene una presión de meseta por encima de 30, la mortalidad es igual a que si usted lo tiene con una presión de conducción por encima de 19.
Esto pues, si lo vemos en términos de días, esto sería a los 60 días, a los 30 días, pero ya desde el comienzo se empieza a ver la diferencia bastante marcada en perder la supervivencia. Este es un metaanálisis y revisión sistemática. En este se aplica nuevamente la estrategia de bajo volumen tidal versus alto volumen tidal. Este alto volumen tidal de 10 a 15 centímetros mililitros, perdón, por kilogramo. Y recopilaron 7 pacientes con un total de 1.481. 7 estudios, perdón, con un total de 1.481 pacientes. Y nos damos cuenta de que, pues esta es la parte importante, el resumen, pues en general en este forest plot, que dice que sí se benefician los pacientes en términos generales en relación a la mortalidad de manejar bajo volumen tidal respecto a alto volumen tidal. Entonces, hasta la revisión sistemática siguen apoyando el manejar bajo volumen. Después aparece este otro documento que es el LongSafe. El LongSafe es un estudio observacional multicéntrico. Lo que hacen es hacer una correlación de los parámetros de seguridad en 2.377 pacientes. Es decir, ellos tomaron varios componentes de lo que para esta época se podría decir los relacionados a la seguridad del paciente y nos damos cuenta entonces estrategias de bajo volumen tidal, alto volumen tidal, baja PIB, alta PIB, baja presión de conducción, alta presión de conducción y una presión de meseta baja respecto a la alta. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que es alto es negro, todo lo que es bajo es claro. Y en los pacientes que tenían SDRA moderado a severo, pues la relación iba cambiando. Entonces, en los pacientes que estaban con moderado a severo, con alto volumen tidal, pues se morían un poco más. Los pacientes que tenían una driving o una presión de conducción mayor de 14 se morían más. Y los pacientes que tenían una meseta por encima de 25 se morían más. Aquellos en los cuales se tenía una PIB baja, pues en esto es donde empezó a llamar la atención. ¿Será que la PIB de verdad impacta? Pero pues eso fue uno de los mensajes sueltos que nos quedaba del LongSafe. Pero igual el mensaje grande sigue siendo que los pacientes con mayor tidal, con mayor presión de conducción y con mayor presión de meseta se mueren más. Aquí vemos entonces cómo se incrementa la proporción de muertes en el hospital respecto a los valores que ya hemos comentado. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar todas las variables? Porque hasta este punto nos podríamos entonces preguntar, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Vamos a cambiar la frecuencia, vamos a cambiar la presión, vamos a cambiar la presión meseta o la presión pico. O sea, ¿cómo impacto yo al paciente? Y esta es una propuesta que trae el doctor Gattinoni y es la propuesta del poder mecánico. Él en esta fórmula, que pues se muestra bastante complicada, la verdad sí nos costó bastante hacer la integración de esta fórmula, la podemos simplificar en esta que está abajo y en amarillo. Es un poco más sencilla, es aplicable y es clínicamente pues bastante más sencilla de lo que pudo haber propuesto en esta forma el doctor Gattinoni, pero que sigue siendo bastante importante. ¿Por qué? Si nos preguntamos si impacta o no, entonces vamos a tener dos pacientes. Aquí está Larry y Lloyd. Ambos tienen unas propuestas de ventilación un poco distintas y aquí lo único que cambiamos fue el volumen corriente, es decir, el volumen tidal. En este una estrategia de 3,96, es decir, a 1,70 de estatura, aplicamos el peso predicho y este peso predicho le hicimos la multiplicación por 6 mililitros de volumen. Mientras que le aplicamos una estrategia de 8 mililitros por volumen. Entonces, si aplicamos esta fórmula, vemos que entonces de la fórmula la derivación del volumen corriente, vamos a tener una presión en términos de joules por minuto de 17, mientras que en este vamos a tener 92. Ya les voy a explicar cuánto sería el valor ideal en estos pacientes. Pero ¿qué pasa si solamente cambiamos la frecuencia respiratoria? Si disminuye la frecuencia respiratoria, impacta un poco más en reducción de esta presión o del poder mecánico, porque esto es poder mecánico, en joules por minuto. Y lo mismo con este otro paciente. Vemos entonces cómo se reduce. Pero entonces entremos a explicar del por qué pasa esto. Entramos a explicar la fórmula. 0.098 es una constante simplemente para hacer la conversión de toda esta fórmula matemática en joules por minuto. Vemos que los puntos críticos es la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y la relación de pico y la relación entre meseta PIB sobre 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A mayor frecuencia respiratoria, mayor poder mecánico. A mayor volumen tidal,
mayor poder mecánico. A mayor presión pico, mayor poder mecánico. A menor presión de conducción, mayor poder mecánico. Entonces nos damos cuenta cómo se impacta la frecuencia respiratoria y cómo se impacta el volumen corriente. Y obviamente de estos volúmenes que derivan las presiones, presión de meseta y presión de PIB, que podemos modificar por lo menos esta relación de PIB, encontramos que si esta disminuye lo suficiente, puede estar en correlación con términos de mal desenlace, como nos mostraban los estudios previos, o por lo menos lo que nos trata de decir en esta integración de la driving del doctor Gattinoni. Pero entonces, ¿cuál es el valor seguro? En este estudio, pues, se trataba de hacer una evaluación de la driving pressure, pero pues en una porción muy particular hablaban del el poder mecánico. Y eso encontraron que en un paciente sano, el paciente que había sido llevado a una cirugía pues de otra índole, que no hubiera sido el escenario de un paciente con SDRA, es decir, los pacientes que están en términos generales normal, pues podemos encontrar que el poder mecánico marcaba la mortalidad. La mortalidad en términos, eso yo lo hablando en términos de supervivencia, pero pues igual sigue impactando. De forma temprana, incluso a los 10 días. Entonces nos damos cuenta que a los 10 días ya se empieza a separar de forma importante la relación de supervivencia. Esta relación de supervivencia con un poder mecánico por debajo de 12 sobreviven más, un poder mecánico por encima de 12 sobreviven menos. Entonces, el mensaje sería el valor de seguridad de esta ecuación. Y el valor de seguridad va a ser 17. Es decir, todo lo que yo les expliqué fue para llegar a este punto de 17. Hay que tratar de mantener el poder mecánico por debajo de 17 integrando todas las variables de esta fórmula que aparece en amarillo. Es decir, ¿cómo impacto yo? Evaluando la frecuencia respiratoria, que sería en términos de la PCO2, evaluando el volumen tidal, que sería de 8, de 6, o para algunos textos de 4 mililitros por kilo, o mejorando esta relación de driving, o esta relación de presión de conducción para poder impactar. Entonces, si se dan cuenta, no hay un número explícitamente mágico más allá que el de el poder mecánico, que sería idealmente por debajo de 17 y en torno a 12 para asegurar pues, que el paciente no va a tener un mal desenlace. Y pues aquí ya empezarán las preguntas. Camilo, muchas gracias. Estuvo muy buena la presentación. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, señor. Gracias, profe. Bueno, quería preguntarte dos cosas. En Sí, la señor. fórmula del poder mecánico, ¿cuáles son las variables que más impactan? Si quieres la puedes poner, por favor. Sí, señor, ahí está. Eso, ¿cuáles son las variables que más impactan en términos de aumentar el poder mecánico y en consecuencia de aumento de mortalidad? Es correcto. Entonces, como decía usted, profe, si incrementamos el poder mecánico, los pacientes se mueren más. ¿Y cómo podemos impactar ese poder mecánico? Pues si nos damos cuenta, esto es en multiplicación. Si incrementamos la frecuencia respiratoria en términos de multiplicación, se incrementa el resultado. Si incrementamos el volumen corriente, es decir, el volumen tidal, se impacta en multiplicación del resultado final. Si tenemos una presión pico, que es la presión máxima, si sigue estando alta, impacta claramente también. Pero los que son más fuertes es la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y una relación de conducción baja. Perfecto, sí, eso tiene que quedar muy claro, sobre todo el volumen corriente y La frecuencia respiratoria. y la presión de conducción. Volumen corriente y presión de conducción doblan el valor del poder mecánico. La frecuencia respiratoria tiene una intervención de algunos puntos, el PIB, algunos otros puntos, más importante la frecuencia respiratoria que el PIB. Digamos que el PIB parece no ser tan importante. Y sobre todo, como tú lo has resaltado, es la relación, la diferencia entre la presión meseta y el PIB, es decir, la presión de conducción. Entonces, necesitamos ser obsesivos en tener pacientes ventilados con parámetros protectores de ventilación porque todos esos detalles que son unos números que parecen simples, generan un enorme impacto en la mortalidad. Ese es el mensaje primero para todos. Lo otro que te iba a preguntar era, bueno, ese poder mecánico, tenerlo en 12, que es lo que realmente se vio que mejoraba, mejor dicho, que eran los pacientes realmente protegidos, pues no se puede por las condiciones
severidad de la enfermedad. Ujú. Entonces, quizás los más graves, los que tienen CRAs muy severos van a tener inclusive poderes mecánicos hasta 24, lo cual ya sabemos que es deleterio, pero deberíamos tenerlo por debajo de eso, en los más severos. Y el número de 17 es el número como mágico para mantener en el pulmón enfermo un nivel de protección que nos garantice supervivencia, sabiendo que la ventilación mecánica de todos modos pues tiene un límite en ese, ¿cómo se dice? En ese desenlace. Bueno, Camilo, lo otro que te iba a preguntar yo, bueno, y entonces, ¿qué diferencia hay entre el estudio del doctor Amato y el del doctor Villar? ¿Cuál fue la diferencia? Porque ambos demostraron menor mortalidad, pero con valores diferentes de presión de conducción y de presión de meseta. ¿Cuál era la diferencia entre esos dos? Ellos aplicaban, si no estoy mal, Ambos tenían un poder mecánico, o sea, ambos estaban sí, ventilando con poderes mecánicos de 12, o sea, sí. digamos que en términos generales eran ventilaciones protectoras, pero con valores diferentes. ¿Cuál fue la diferencia? En la diferencia en esos dos estudios fue primero la estrategia que aplicaron. Digamos, el estudio del doctor Amato aplicó una estrategia de un volumen corriente en torno a los 7.5 hacia abajo, Correcto. mientras que el del doctor Villa lo hizo de 7.5 hacia arriba, pero las relaciones matemáticas A para ver, que ellos pudieran tener este driving pressure, cuando lo integraban a la fórmula de poder mecánico, la fórmula de poder mecánico para ambos seguía siendo la misma. correcto. Entonces, el mensaje es, si vamos a trabajar con volúmenes altos, que es la estrategia de Amato, no deberíamos superar los 7.5 mililitros. Pues las metas son de 15 y de 20, respectivamente para la presión de conducción y para la presión meseta. Entonces, son más bajos para la presión de conducción y para la presión meseta. Si vamos a usar volúmenes más bajos, nos da eso permiso a usar un valor más alto de meseta, hasta de 18 y 19, y, perdón, de la presión de conducción y de la meseta de 30, digamos el 30 con límite superior. Más preguntas, excelente la presentación. Gracias, profe. No sé si la doctora Villalobos, que la vi por allí. Hola, sí, de pronto también tener en cuenta en los propuestos, pues digamos que eso no se está hallando tanto en este momento, pero sí los propuestos de los puntos o de lo que describió Gattinoni, digamos ahorita en el punto del COVID, en cuanto a la distensibilidad estática para poder definir estos puntos, si realmente un pulmón distensible o que tenga una elastancia alta en contraposición a lo otro, para poder eventualmente definir unos puntos de volúmenes triales más altos y unas PIB más altas dependiendo cuál es la caracterización, si es un pulmón en H o un pulmón en L. Pero pues no sé si eso de pronto también lo tengan en cuenta. Y pues Sí, para no, tener pero en por cuenta que supuesto. la fórmula para distensibilidad estática es, obviamente para poder hacer esto tenemos que tener el paciente en un modo completamente controlado, Controlado, control sí. por volumen, y la fórmula es el volumen trial sobre la presión de conducción, y lo ideal, o digamos, para saber si es distensible o no es distensible, a partir de un punto de más o menos 40, 50, pero digamos que se habla específicamente de 50, por encima de 50 cc por centímetros de agua. Sí, señora. Sí, perfecto. Esa anotación es supremamente importante, que eso es como lo último que ha salido en esto y que tiene plena aplicación con todos los pacientes que estamos viendo. Hay un escenario que también es supremamente importante, y es la relación de mortalidad respecto a la presión, a la relación de presión arterial de oxígeno contra fracción inspirada y el PIB, es decir, la PAFI y el PIB. Digamos que hay dos valores, o digamos el valor de corte de PAFI, vamos a ver la de 150 y el de PIB de 10. Eso nos va a generar 4 cuadrantes.
un escenario donde la PAFI está en más de 150 con una PIB menor de 10, que probablemente será un pulmón sano y ese paciente pues va a estar absolutamente protegido y va a ser el cuadrante de menor mortalidad. El de mayor mortalidad será el de la PAFI menor de 150 con un PIB menor de 10, que es el escenario en el que no queremos estar porque son los que más se mueren. Entonces, en los SDRA severos, pues seguramente no vamos a lograr una PAFI mayor de 150, pero sí debemos tener un PIB mayor de 10, porque ese grupo de pacientes de PAFI menor de 150 con PIB menor de 10 falleció más. Entonces, al menos debemos tenerles un PIB superior a 10, de acuerdo seguramente a la tabla ARTSNet. Y pues eso es como lo que tenemos que estar pendiente en el día a día de las revistas, que estemos en esos parámetros de ventilación, de ventilación protectora. Por último, Camilo, te quería preguntar, ¿revisaste algo acerca de las metas de oxigenación? ¿Cuál es la saturación ideal en un paciente con lesión pulmonar? Pues, profe, ellos hablaban que se podía, en términos generales, por encima de los 88 de saturación. Era permisivo, por encima de 88. Sí, perfecto. Digamos que el objetivo en últimas no es mantener un paciente con 95, 96 de saturación, porque la mortalidad en el grupo de pacientes con saturaciones altas versus saturaciones bajas o limítrofes, digamos, que el límite podría ser 88, realmente no tuvo diferencia. Es decir, se mueren igual independientemente de que tengan 88 o 95. Entonces, en términos generales, lo importante, lo relevante es tener el paciente en parámetros protectores, que fueron todos los que tú ya dijiste, con el paciente adecuadamente pronado. Que ese es otro detalle, ¿no? Cuando el paciente se pronó y no se tuvo parámetros protectores, se murieron más. Cuando se pronaron, y tenía parámetros protectores, sobrevivieron muchos más. Entonces, digamos que todos estos pequeños números, estos datos numéricos son relevantes y tenemos que estar pendientes con terapia respiratoria de revisarlos cada vez que pasemos revista, que veamos nuestros pacientes, para que nos aseguremos que estemos en parámetros de ventilación protectora. Bueno, era eso, me pareció muy buena la charla. Listo, profe. No sé si la doctora Villalobos tenga alguna acotación adicional o hay alguna otra pregunta del resto del público. Hola, Doc. ¿Hablas con Andrea Soler? Hola, ¿Aló? Andrea. Hola, ¿cómo Sigue, vas? te escucho. Doc, tengo una pregunta sobre qué modo ventilatorio sería el más recomendable, porque según el estudio Cochrane decía que era mejor ventilar a los pacientes con SRA con modo controlados por presión, pero entonces no me queda claro cuál sería el mejor modo, controlados por volumen o controlados por presión, o qué modo se recomendaría en estos pacientes con SRA, digamos que tengamos en un fenotipo H para ventilar. ¿Aló? ¿Se dañó? Camilo. Bueno, sí, mira, No, no, Andrea. Entonces, en general, todo lo que yo les comenté de toda la charla, de todos los textos, se hablaba de un modo de ventilación que era un modo controlado por volumen. Pero sí, ya ahorita hay otros textos en los cuales se trata de pasar a otra estrategia, como dice IMB, o incluso los parámetros de presión. ¿Cuál es el problema con los parámetros de presión? Los parámetros de presión, tú puedes decirle hasta cierto punto de presión, usted logre el paso, pues, de este flujo. Sin embargo, los pacientes con un perfil H, como lo comentaba el doctor Gattinelli, son pacientes que tienen una unidad de intercambio bastante limitada. Son pacientes que tienen, como por decirlo así, un pulmón que es de bebé. Es decir, son pacientes que son grandes, pero la unidad que nos va a generar intercambio es pequeña. Y si le metemos esa presión, la presión va a llegar hasta su punto límite en un volumen pequeño y no va a lograr pues por decirlo así, las metas en términos de oxigenación. Puede que logres las metas en términos de presión, pero en términos de oxigenación puede quedarse un poco corto. Pero pues esa sería como la experiencia de los textos que he logrado revisar.
el libro de Gracias. soporte ventilatorio expuesto de la Fundación Santa Fe, en donde los autores yo creo que son los más tesos de ventilación mecánica acá en el país, dicen que realmente no se casan todavía con ningún modo ventilatorio. Obviamente en lo temprano tú tienes que tener sí o sí controlado al paciente para poder, pues, como se dice, controlar la ventilación mecánica protectora. Incluso ahorita ha resurgido la PRB, que pues es un modo que tiene, o sea, que se tiene que el paciente ya, no en etapa inicial, sino ya en etapa posterior para que pueda, o sea, como un método de rescate en esos pacientes que siguen con hipoxemia refractaria después de que se han relajado y pronado y siguen en hipoxemia refractaria. Pero pues así que yo haya leído que se casen específicamente con un modo, no. Si controla por volumen o por presión, no. Pero sí para hacer, digamos, los cálculos, pues control por volumen para poder hacer todos esos cálculos de la presión meseta y todo esto. Ok, gracias. Sí, la presión, la ventilación mecánica inicial, la que nos interesa a nosotros en el servicio de urgencias, que es con la que debemos arrancar, tal vez la mejor estrategia es la de, la de volumen para poder hacer una ventilación mecánica protectora. Y hay mucha discusión en cuanto al, digamos que eso no está todavía en términos pacíficos, todavía no se ha definido lo último. Sin embargo, pues en términos de ventilación mecánica protectora, pues hablamos de ventilación por volumen. Aunque pues la experiencia en la UCI es que llega un momento en que los pacientes de COVID, por ejemplo, tienen hipoxemias refractarias de 10, de 15 días y los han paseado por todos los modos ventilatorios. Entonces, todos los días llega un genio y dice, no vamos a ventilar una PRV, no vamos a ventilarlo en BIPAP, no vamos a ventilarlo en presión. Bueno, todo lo que se imaginen por todos los modos ventilatorios que tiene el dispositivo y al final la oxigenación sigue exactamente igual refractaria. Entonces, en mi humilde opinión, creo que lo único que nos queda es pues hacer ventilación protectora por volumen. Creo que es lo que más se genera. El APRD es cierto, es un método que se llama pulmón abierto, donde es donde más posibilidades de reclutabilidad tiene el pulmón, pero esos pacientes llegan a un punto en el que la fibrosis pues ya no les da más. Y ya. ¿Alguien tendrá alguna otra pregunta? Bueno, Camilo, yo creo que Listo, la profe. presentación estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Muchas gracias a la doctora Villalobos por su participación, a todos los que estuvieron en la charla. Va a quedar en el canal de YouTube para que lo revise. Ya mañana les enviaremos la, el enlace para que la puedan volver a revisar. Es un tema muy interesante, quedó muy bien explicado y nada, Camilo, muchas gracias. Ya te vas de la rotación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, te felicito. El rato que pudimos compartir en la rotación pues fue bastante bueno. Eh, entonces, nada, buen viento y buena mar, Camilo. Nos seguimos viendo por ahí en el camino. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien.